Este problema es muy parecido al anterior. Aquí nos dicen también que tenemos un conducto circular sometido a un flujo de calor constante, en este caso 15.000 vatios partido de metro cuadrado, y nos dicen que el fluido es agua, que entra a una temperatura de 20 grados y sale a una temperatura de 60 grados. Al igual que en el problema anterior, en el apartado A nos piden la longitud de tubo y en el apartado B nos piden la temperatura de la pared o la temperatura de la superficie del tubo en el punto de salida. Entonces, para realizar el apartado A hacemos lo mismo que en el problema anterior. Aquí la única diferencia es la manera de calcular C sub P, es decir, calor específico. En el problema anterior nos lo daban como dato, aquí lo tenemos que evaluar. Al usar esta ecuación estamos aplicando un balance de energía entre la entrada y la salida del tubo, ¿no? Entonces, para evaluar C sub P lo evaluamos a la temperatura promedio entre la entrada y la salida, ¿no? Entonces lo evaluamos a TME más TMS partido de 2, ¿no? Nos resulta un C sub P, si vais a las tablas que os di, de 4.182 y con ello nos da una longitud de 17,76. En el apartado B, entonces, hacemos lo mismo que en el problema anterior, ¿no? Nosotros sabemos que para todo punto del tubo se cumple la ley de Newton, es decir, el flujo de calor. Estos 15.000 vatios partido de metro cuadrado es igual a H para cada punto, H en cada punto X, por la temperatura de la superficie en ese punto X menos la temperatura media del fluido en ese punto X. Si esto se cumple para todo punto X, particularmente se cumple también para la salida, ¿no? Para calcular H sub S necesitamos propiedades. En este caso vamos a calcular H a la salida, entonces evaluamos las propiedades a la salida, es decir, entramos en tablas a 60 grados. No os confundáis esta evaluación de propiedades a 60 grados con esta evaluación. En este caso estamos en un punto local y evaluamos las propiedades en ese punto. Entonces resultan estas propiedades, calculamos el número de Reynolds para ver si tenemos flujo laminar o flujo turbulento, nos da un Reynolds de 13.621, mayor de 2.300, entonces tenemos flujo turbulento. Por ejemplo, aplicamos la correlación de Ditus-Welter, que es la más sencilla, nos resulta un número de Nusselt de 72,94. A partir de ese número de Nusselt calculamos H a la salida, 2.337, y con ese H a la salida ya podemos calcular la temperatura de la superficie a la salida, que resulta 66,4 grados centígrados.